Pues vamos a cederle el testigo a nuestro compañero Alejandro Morante a través de este espacio precioso que nos acerca el mundo de las cofradías en verano, incienso y mar. Va a hablarnos de tres grandes obras del escultor malagueño Francisco Buiza que se encuentran en el santuario de la patrona, de la Virgen de la Victoria. Y bueno, Antonio, a partir ya de la década de los 60 irrumpe de pleno la figura de Francisco Buiza Fernández, un Francisco Buiza que llega a ser una figura mediática dentro del mundo cofrade malacitano. Es una estrella y de determinados sectores, Alejandro, se han encargado totalmente de fomentar esta gran estrella que es Buiza, ¿no? A mí me sorprende muchísimo porque Buiza es probablemente de los imagineros del siglo XX quien más proyección tiene. Tiene exposiciones, tiene libros, tiene un montón de artículos, tiene un montón de vídeos. Es decir, estamos hablando de un Buiza que se vende continuamente, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Nunca se dicen las partes un poquito más oscuras de su obra, nunca se menciona, ¿no? Y esto es interesante porque, claro, ese Buiza se nos habla de sus excepcionalidades en muchas cosas, pero tampoco se ponen de manifiesto esas otras que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Claro, ahora sí, partiendo de esa idea mediática, tenemos que enlazar a esos años 60, donde Buiza era el artista del momento, era el artista que más proyección tenía, que más calidad tenía en sus obras y que mejor se vendía. Un artista de un carácter difícil. Esto las personas que lo han conocido ya nos están hablando de que era un maestro particular en su manera de relacionarse con el mundo, particular a la hora de entender la economía, a la hora de producir y reservado con sus alumnos para que no comprendiesen totalmente lo que está haciendo, ¿no? Entonces todo esto está dentro del genio, ¿no? Ese genio que, como decíamos, se ha proyectado mediáticamente de una manera muy particular, que es por la vía un poco de la parte oficial que interesa conectar en ese sentido, Alejandro. Además, Antonio, un Buiza que particularmente en Sevilla no ha sido tan valorado como ha sido en nuestra ciudad de Málaga, que incluso le dedicó esa muestra que se hizo en el Palacio Episcopal. Claro, es que en Málaga entendimos que Sevilla era lo más. Y seguimos entendiendo en cierta manera, ¿no? En Málaga, ante determinadas imágenes budistas, como las exponemos como el máximo exponente del barroco a nivel mundial, ¿no? Eso tampoco es cierto. Buiza tenía sus cuestiones que tenemos que mencionar, ¿no? ¿Qué pasa? Que en Sevilla quizás la obra de Buiza se diluya en la propia calidad de su barroco escultórico. Y esto es una idea interesante, porque claro, Sevilla está llena de Juan de Mesa, de Martínez Montañés, de los Roldán, etcétera, ¿no? Buiza es uno más que vive de ellos, de ese estilo. En Málaga no era eso. En Málaga era uno que llega de un estilo que no tenemos. Porque en Málaga se había quemado todo, se había perdido todo. El que podía continuar un poco, en cierta manera, con esa tradición son los Palmas, que nosotros comentaremos, pero es que Buiza llega aquí contando un relato totalmente diferente. El relato de Buiza en Sevilla no funciona, porque su propia esencia está allí. Es decir, tiene toda la obra, la época. Buiza lo que hace es darle un giro de tuerca y se convierte en más barroco que los barrocos del siglo XVII. Y no hablemos de los que vienen después de Buiza, que después de Buiza entrará una serie de escultores que se expresan en ese lenguaje con muchísimo más exaltado que el barroco sevillano, ¿no? Claro, en este contexto, ¿quién es nuestro Francisco Buiza, ¿no? Un poco, Alejandro, sería un poco interesante también recapitular, recuperar algunas ideas de su figura, ¿no? Sabemos que nace en Carmona y que era un niño que mostraba cualidades artísticas y que un niño que vivía un poco en la periferia sevillana y que en cierta manera tuvo que buscarse las maneras para sobrevivir, trabajo de panadero, de agricultor. Todo eso empezó unido a diversas clases en diversas instituciones, ¿no? En algún momento dado, la madre decide trasladar a la familia a Sevilla. Claro, probablemente ya se estaba viendo todas las particularidades que tenía el escultor, ¿no? En Sevilla empieza la Escuela de Arte Oficio a tomar clases. En ese momento indeterminado, de repente llega la Virgen de la Caridad en el año 48, que era un Buiza bastante joven, que era muy pequeñito. Un Buiza que todavía estaba en el taller de su maestro, Sebastián Santos Rojas. Efectivamente, estaba en el taller de Sebastián Santos, que fue uno de los talleres en los que estuvo más talleres. Estuvo en el taller de ceramista, estuvo en el taller de dorado. Todo eso es interesante porque nos habla del Buiza que comprendió el oficio perfectamente. Y esta es una de las ideas que nosotros tendríamos que destacar por encima de todo, la estabilidad de sus obras y de la pintura. Es decir,
Buiza no es Álvarez Duarte, que torna sola las obras. Las obras de Buiza en general están impecables a nivel de policromía. Nos gustarán o no nos gustarán las formas, pero hay que reconocerle que las volumetrías y la pintura están impecables. Curiosamente, los maestros que vengan después, esta parte se ha perdido totalmente. Por mucho que se llamen discípulos de, esta parte técnica no la veremos en la obra de Álvarez Duarte, por ejemplo, ni siquiera de Dubé, ¿no? Miñarro será diferente, pero que también es de una generación y además es profesor de conservación y restauración, ¿no? Ese Buiza que entra en el taller de Sebastián Santos, pero que ha estado en contacto directo con los ceramistas de Triana, por ejemplo, o con doradores o con tallistas. Claro, si no entendemos todo eso, no entenderemos los estofados. Y en la importancia que tienen los estofados en la obra de Francisco Buiza, especialmente en el pequeño formato, ¿no? Sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos más importantes será el pasar por el taller de Sebastián Santos, porque además, posteriormente, a partir de los 60 aproximadamente, un poquito más tarde, le derivará obras. La obra de Buiza totalmente influenciada por la obra de Sebastián Santos. Una obra que adolece para lo bueno y para lo malo todas las influencias de ese maestro, ¿no? En un momento de la biografía de Buiza, Alejandro, será importante ese accidente que él tiene, que lo retira durante un año del arte de la escultura, como que se vuelve un poco más místico y toma conciencia de su propio arte escultórico, ¿no? Claro, después de todo esto llegará la gran producción de Buiza, pero llegará la repetición de los modelos. Hay alguien que dice por ahí, ha dicho por ahí, claro, que los comitentes eran conservadores, eran neobarrocos en gusto, entonces Buiza pues, ofertaba un producto para esas personas que era lo que demandaban. Esto es cierto, evidentemente, pero es que tampoco vemos obras en las que tenga un interés en hacer algo distinto. Entonces echarle la culpa totalmente al comitente, no es que era lo cómodo hacer el mismo crucificado con 4 cositas diferentes. Esto no lo vemos, por ejemplo, en la obra Sánchez Mesa. Domingo Sánchez Mesa, en la exposición que pudimos ver en Vélez, había no sé cuántos nazarenos y eran todos diferentes. Esto no hay, esto en Buiza vemos todos, son todos iguales. Es decir, esta idea es interesante, ¿no? Porque el genio neobarroco del siglo XXI hay que entenderlo también la pluralidad de puntos de vista, ¿no? Cosas diferentes será cuando llegue el Cristo de la humildad. Nosotros hablaremos de que es que la obra culme, pero porque es el final de su obra, ¿no? Y cuando lo pongamos en relación con el Santo Suplicio, con la última obra de Palma, Alejandro. Has hablado de ese accidente que tanto marcó la vida y la obra de Francisco Buiza, y precisamente en el año 1963 talla la imagen de la Virgen de la Trinidad, que en el año 1967 adquiere la Cofradía del Cautivo. Pero nos encontramos ahora ante el Crucificado de la Victoria, que es el primer crucificado que hace Francisco Buiza para Málaga en el año 1966 y que tiene su reminiscencia en el que hizo para la Hermandad de San Benito precisamente en el mismo año. Aquí es donde vemos el Buiza pleno de sus crucificados. Si me permite, Alejandro, vamos a hacer un pequeño comentario de la conciencia artística de Buiza, porque nos va a permitir entender lo que estamos viendo detrás nuestra, ¿no? Buiza, por ejemplo, le da muchísima importancia al barro. Y le da a la manipulación del barro, la preparación, le da muy poca importancia, por ejemplo, al dibujo preparatorio, al boceto, ¿no? Su barro, porque claro, él se crecía, evidentemente, como gran modelador que era, se crecía en ese sentido, ¿no? Buiza es una persona, por ejemplo, que le da mucha importancia a la volumetría. Es decir, sus imágenes, y aquí ahora lo vamos a comentar, este crucificado están muy bien presentes, son imágenes rotundas, ¿no? Que todo esto adolecerá después el arte del siglo XX, XXI, porque veremos crucificados que son muy cuchimirrados, ¿no? Una cosita como modeladita, esto será, por ejemplo, los Dubé, claro, estamos ahorrando material. Claro. Eso hay que ponerlo de manifiesto. En ese sentido, en Buiza no escatima materiales, que es una de sus cualidades también importantes, ¿no? A la hora de hablar un poco del proceso creativo de Buiza tenemos que entender también la importancia que tiene el volumen, que lo estamos diciendo, los paños, por supuesto, porque es barroco, neobarroco o sevillano, pero también las luces y las sombras. Alejandro, eso es una característica que él tiene en cuenta cuando proyecta el barro o proyecta la imagen en sí, ya está teniendo en cuenta dónde va a estar expuesta. Y después, claro, esto nos lleva a decir, por ejemplo, que a Buiza, cuando tenía que componer muchas cosas, quizás no le funcionaba totalmente, ¿no? Y algunos de sus grupos de misterio que incluso se han llegado a cambiar, porque la obra titular ya tiene todo, porque si pensamos en Cristo las cigarreras de Sevilla o en el de la Coronación de Córdoba, es que ya la obra no puede llevar más cosas encima. Ningún misterio le va a sentar bien nunca a esa obra. Es decir, con esa cantidad de recursos que tan expresivos que tiene la obra, o haces un misterio que tenga 3 veces más que todo eso, si no va a fallar, ¿no? Y esto en cierta manera le pasa a Buiza. Claro, los misterios escatiman más dinero y no da todo como la obra del titular, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea,
efectivamente un poco de la forma de trabajar de Buiza, podemos entender el crucificado de la Victoria, ¿no? Había hecho el de San Benito de Sevilla, ¿no? Que decía la madre de Buiza que era su nieto, ¿no? Que como Buiza no había tenido hijos, pues el crucificado era su nieto, ¿no? Un Buiza que nosotros recordamos viene de esa tradición que había hecho la caridad y que de repente empieza a hacerse importante. Un Buiza que se hace importante porque además en el caso malagueño, con intereses totales, ¿no? El primer interés fue poner Seco de Velasco de manifiesto y el segundo interés fue de repente que con nuestro Juan Caside de repente no había más arte en el mundo que el de Sevilla, ¿no? Y sus maestros sevillanos, que le pagaban. Le pagaba Buiza, le pagaba Albert Duarte, le pagaba Villarreal, ¿no? Claro, entonces en este contexto, pues, ¿dónde vamos a buscar obras? Pues no las vamos a buscar, es que ya nos están diciendo, me están canalizando el gusto artístico y me están diciendo, pues que, oye, yo te voy a diseñar la cofradía y además te voy a decir dónde lo tienes que comprar para que te haga lo mejor, ¿no? Y es en todo ese mare magnum donde recuperamos la Virgen de la Caridad y recuperamos este crucificado, ¿no? Este crucificado ya muestra toda la esencia del arte escultórico de Buiza, un arte escultórico que variará muy poco, Alejandro, porque hasta prácticamente 20 años después, cuando haga el crucificado de exaltación, estaremos viendo los mismos recursos. Estaremos viendo un Buiza que es muy barroco, es un Buiza que quizás, por ejemplo, en agonía y en exaltación, un Buiza muchísimo más marcado en el costillar, muchísimo más demacrado, que en cambio en esta imagen es mucho más rotunda. Es una imagen menos expresiva, a pesar de... Entiendes expresiva cuando hablo de exaltación, ¿no? Es una imagen quizás un poquito más depurada, que tampoco sería correcto hablar de depurado en la obra de Francisco Buiza, ¿no? Pero claro, es que el precedente es mesino. Entonces, pues Buiza, ¿qué está haciendo? Pues si ya tengo un precedente que es muy bueno, pues voy a intentar hacer algo que sea por lo menos igual de parecido de bueno, ¿no? Y asume todos los recursos. Asume los recursos del paño, asume los recursos de la caída de la cabeza, de la corona de espinas, asume la policromía, que era un muy buen policromador en ese sentido. La policromía y las pátinas que usa también. Y la estabilidad, Alejandro, que tienen a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos que... Es una de las grandes características que tenemos que reseñar en el Buiza del siglo XXI, es que es muy corpóreo y es muy estable. Es probablemente uno de los escultores más estables en el siglo XX, porque conocía muy bien el oficio y la materia, ¿no? Yo siempre lo equiparo con el arte escultórico antequerano. Las obras antequeranas están muy bien de base porque son muy buenas técnicamente, ¿no? Entonces, en ese contexto, este crucificador, claro, es que fue como la carta de presentación, ¿no? Y llega a Málaga, claro, en Málaga hacíamos otro tipo de crucificados totalmente diferentes. Es que esto no tiene nada que ver con nuestro coprotagonista del día de hoy, no tiene nada que ver con ninguno de los Palmas, ni padre e hijo, pero ninguna de sus obras, mucho menos con el Cristo de Mena. El crucificado de Mena es el gran crucificado para mí del siglo XX en España, o uno de los grandes crucificados del siglo XX. Pero es que nosotros veníamos del Cristo de los Milagros, del Cristo del Santo Suplicio. No recuerdo si tenemos alguno más entre medias, ¿no? No hay ninguno. El de la sangre, ¿no? El de la sangre, efectivamente, todo de nuestro protagonista, ¿no? Pero ya no hay más crucificados, en Málaga no llega ni... Llegan las cuestiones que tienen con la aspiración. ¿Había llegado el Benlliure? Claro, pero el Benlliure es un caso aislado, que no a los malagueños como que una cosa que de repente se les escandaliza y no saben qué hacer con él, porque no entienden ese arte escultórico. De hecho, la propia cofradía no entendió ninguno de los que tenía hasta que llega el Benlliure, y cuando llegó pues, lo tuvieron que querer con muchísimo cariño, igual que el Nazareno del Paso, ¿no? Pocos más crucificados llegan a la ciudad de Málaga. Habíamos cambiado algunos, como el propio del Cristo de la Agonía, ¿no? Claro, en ese contexto llega este crucificado. Y claro, le dice a Málaga, pues aquí estamos. Ojo, aquí estamos, pero fomentados por todo lo que hay detrás, es decir, por los corredores de las casas sevillanas, como en este caso Casielle, ¿no? Se reeduca el gusto, Alejandro, totalmente para decirnos que este crucificado era muy importante, y lo es, claro, pero es que era muy diferente a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Aportó verdaderamente esta imaginería de Buiza al contexto malagueño? Digamos, más que aportar, abrió otra puerta, abrió la puerta de los modos sevillanos. Empiezan a dejarse los modos granadinos o los modos antequeranos, empiezan a ser menos importantes y a denostarse. Quizás más que aportar, yo diría que conllevó el denostar a los otros, ¿vale? Porque la vía granadina era muy buena, la vía que había trazado Palma era excepcional, es decir, ya quisiéramos tener más Cristo como el Cristo de Mena, en Málaga y en otros muchos sitios, ¿no? Pero este crucificado lo que aportó Alejandro fue como una segunda vía, que tendrá su singular importancia, porque sin este crucificado no podremos entender, por ejemplo, el Cristo de la Esperanza en su gran amor, ni el Cristo ni el crucificado del Císter. Es decir, no podremos entender lo que está haciendo Álvarez Duarte, que es una vuelta más a ese gran modelo inicial de San Benito o al modelo del Cristo de la Victoria de aquí de Málaga.
tenemos, Antonio, un Buiza que irrumpe la segunda mitad de la década de los 60, tiene su época de esplendor en los 70 y fallece en 1983, legándonos esta obra portentosa del Cristo de la Humildad que no llega a finalizar. Muere Buiza, muere Eslava, muere Ortega Bru, se queda todo huérfano. Tan solo nos queda Luis Álvarez Duarte o Antonio Dube de Luque, que son los escultores que tocan un poco el relevo de la obra de Francisco Buiza, uno de ellos como discípulo directo, ¿no? De todos esos que han mencionado, Alejandro, es interesante a nivel estilístico. Más allá de los Dubé y los Duarte, que estarán vivos y vigentes prácticamente hasta hace unos años, ¿no? Ninguno de los que han mencionado trasciende posteriormente. Su arte escultórico no funciona. Es decir, los Ortega Bru le funcionan según qué caso, en un contexto particular, pero ese arte no tiene repercusión posteriormente, ¿no? Eso no pasa con Buiza. Es decir, el arte de Buiza se entiende como el arte neobarroco sevillano del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Y habrá multitud de escultores en el siglo XXI que se expresen a la manera de... Es decir, ¿no? Inclusive las mujeres también, ¿no? Habrá mujeres escultoras como Encarnación Hurtado que recupere esta esencia buiza o esta esencia sevillana tamizada por Buiza, ¿no? Claro, ¿cuáles eran un poco? Tenemos que preguntarnos cuáles son los caracteres estilísticos que están marcando esta personalidad tan acusada cuando en ese momento de tragedia que se mueren todos los escultores prácticamente desde el principio del siglo XX hasta los años 80, también muere Domingo Sánchez Mesa un poquito más tardío en el año 89, que sería como el canto del cisne granadino. Se mueren todos, pero es verdad que en Granada trascienden su manera porque no han sido capaces de aislarse de ellas desde el siglo XVIII, ¿no? Pero es que en Sevilla el único a nivel de formas que pervive son las formas de Buiza, que veremos, hemos dicho anteriormente, por ejemplo, en los crucificados o en la obra de Luis Álvarez Duarte, ¿no? La obra de Buiza es una obra rotunda, es una obra muy efectista, es una obra que llama a la exaltación más plena de las emociones, de los lamentos, del sufrimiento, ¿no? Buiza puede haber nacido en Castilla y sería la persona más feliz del mundo, ¿no? Poco le aportó el arte sevillano, entiéndase este matiz, le aportó muchísimo, pero realmente Buiza da un paso más allá, ¿no? Buiza se sentía como muy cómodo, ojo, muy cómodo, pero mucho más limpio. Esto también no es Gregorio Fernández cuando hace un crucificado. Buiza no le gusta... Es que esto es una idea interesante porque no le gusta llenar su imagen de machurrones, sí de colores particulares, pero no de machurrones de sangre. Después vendrá todo el aparataje que necesita. Y esto es una idea que es característica de la obra de Buiza y quizás la gran crítica. Porque tampoco pasaba con el resto de los maestros sevillanos en este momento, pero Sevilla es la vuelta de tuerca, ¿no? En Sevilla Buiza es la vuelta de tuerca. En cierta manera pasa un poco como Juan de Mesa. Juan de Mesa, al estilo más depurado de Martínez Montañés, un estilo muchísimo más clásico, muchísimo más heredero de las tradiciones renacentistas, pues de repente, claro, tiene que buscar cosas para que hagan sus obras diferentes. Esto es lo que le pasa a Buiza. Sebastián Santo tenía un estilo muchísimo más calmado, muchísimo más depurado que la obra de Francisco Buiza, ¿no? Buiza necesita, Alejandro, multitud de recursos para crear un discurso, es decir, que es algo interesante porque desde el punto de vista del fenómeno sociológico es como que la población entiende que la obra, al llevar todo eso, es como que es mejor. Y esto no es cierto, la obra tiene que tener cualidades plásticas per se, sin nada añadido, ¿no? Esto es como, claro, la Virgen Vestida gana mucho, pues evidentemente, claro, si es que no se ve la cara, si tú ves la corona, el trapo, la saya, el manto, no sé qué, el pecherín, pues no estás viendo las cualidades escultóricas, se tapa todo. Y esto no es lo que necesita Buiza. Y es curiosamente el personal quizás, a lo mejor con no una formación escultórica más tan profunda, ¿no? Entiende que los Buizas, partiendo de esas calidades que están ahí, que eso es innegable, ¿no? Son mejores porque tienen más cosas. Y esta idea sigue perviviendo en la actualidad. Esta idea la hemos visto nosotros en esas obras que están llegando a Málaga, a Sevillana. ¿Y ahí viene esa incomprensión, por ejemplo, del arte de los Palmas en la actualidad? Claro, totalmente, porque es que el arte de los Palmas no tiene nada de eso. Es decir, que esto de Mena funciona igual de bien con coronas sin coronas. Y no tiene potencia, no tiene nada de eso. Es que no hay más que contar. Es decir, la obra ya lo suficientemente expresiva, resuelta en sus calidades, en su textura, en sus expresiones, en sus composiciones, en el uso del lenguaje del clasicismo. Todo eso está en la obra de los Palmas. Es decir, al cautivo de Málaga también le quitamos todo eso y sigue funcionando, ¿vale? A los castillos de Lastrucci le quitas todas esas cosas, no funciona ninguno. Vale, tú a cualquiera de los castillos de Lastrucci de Málaga o a los sevillanos le quitas todos los arreos y la obra es una obra muy pobretona, no es una obra que se viene abajo totalmente, ¿no? La obra de Sevilla, de Buiza, necesita de todo esto.
las coronas de espinas no pueden ser más aparatosas, un color como muy marcado, con composiciones muy marcadas, imposible. La postura del Cristo de la Cigarrera de Sevilla es antinaturalista totalmente, ¿no? Incluso su morfología, su manera de resolver los volúmenes no es ni siquiera respetuosa con su propia tradición, ¿no? A todo eso le quitamos los rizos excesivos, los mechones cayéndole, y la obra cambiaría totalmente su perspectiva, ¿no? Entonces, pero claro, se entiende que eso es el neobarroco y el pueblo entiende que eso es lo bueno. ¿El horror vacui? El horror vacui, exactamente. Es muy interesante porque es el horror vacui escultórico, ¿no? Que la obra tiene que llevar todas esas múltiples cuestiones. Nos sigue pasando en la actualidad, lo hemos comentado, ¿no? En el diseño, en otro tipo de creaciones, se entiende que llevar todo eso. Eso es el bombo sevillano. Es decir, de repente en Málaga, cuando hacemos un tono que no es eso, como que es raro, pero eso es maravilloso, ¿no? Y entran las obras de Toledano, ¿no? Pero es que Sevilla de repente se ve envuelta en una serie de climas artísticos que son que se expresa en ese lenguaje, ¿no? En Málaga nos hemos expresado de una manera totalmente diferente. Eso no existe en el arte malagueño, o por lo menos en la versión que nosotros conocemos del arte antequerano no existe nada de eso. Antequera hay un arte muchísimo más depurado, muchísimo más limpio. Los Palmas, herederos de esa tradición, sus figuras son totalmente claras, concisas. Cuando tú ves un crucificado de palma, no necesita más cosas. Y en la obra cumbre, por ejemplo, del Cristo de Mena, la piedad, ¿no? Cuando hablamos de la piedad, pero también el Cristo de la humillación ya es lo suficientemente expresivo, ¿no? Mira, si pensamos, Alejandro, por ejemplo, en las obras, digamos, de cuerpo entero frontales, ¿no? De manos atadas, si poniésemos todos juntos el Cristo de la humillación, podemos poner aquí al lado el Cristo de la humildad, cualquiera de los castillos de las Truchis, sería muy fácil hacer comparaciones entre uno y otro. Es decir, y además si los ponemos limpios del aparataje, hagan la comparación, comparen una obra de uno con un Palma, y veremos con el Cristo de humillación. Ojo, que Palma también tiene cosas en la provincia que quizás con más influencia del taller, ¿no? Se caería por su propio peso. Lo que pasa es que no hacemos esas comparaciones porque pone de manifiesto que a lo mejor que el relato que nos han construido tiene como muchísimos intereses, Alejandro. Y hablamos de la obra póstuma de Francisco Buiza, el Santísimo Cristo de la Humildad, que lo podemos un poco equiparar con el Señor del Santo Suplicio, que lo hizo 2 años también, que también fue la obra póstuma de Palma. ¿Qué aporta este canto del cisne de la producción de Francisco Buiza Fernández con este Cristo de la Humildad? Bueno, si me van a permitir los espectadores, ¿no? Buiza tuvo a bien fallecer en un contexto particular antes de terminar el Cristo de la Humildad. Esto, perdimos un escultor grandísimo, pero también nos hizo ganar una grandísima obra. Sí, yo siempre me gusta pensar que hubiese sido este Cristo si lo hubiese terminado de Buiza, ¿no? Probablemente partiendo de esa esencia que ya estaba, porque era un Buiza mayor, era un Buiza que se había relajado, era un Buiza que, ojo, aquí no tenía la excusa del crucificado exaltante para utilizar esos recursos que habitualmente nos venían contando, que ya no le funcionaban, estaban agotados. Es decir, cuando Buiza llega al Cristo de la Exaltación de Málaga, su lenguaje escultórico está totalmente agotado, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el Cristo de la Humildad de Málaga, se proyecta en el año 80, se termina en el 83 y fallece justamente en ese periodo de tiempo. Estamos hablando de un escultor en el apogeo de su vida, pero en el final también. Es un escultor que no puede tener las mismas manos, es un escultor que ha aflojado en sus maneras de relacionarse con el mundo, ¿no? Y en este contexto fallece el escultor, y además, antes de entrar al hospital, deja por escrito que sea Berlanga quien termine la obra, ¿no? Ya puede haber dejado por escrito que fuese Miñarro, aunque después intervino y estuvo tapado durante muchísimo tiempo, y la famosa foto y demás, ¿no? Y después, por casualidad de la vida, pues vuelve al taller de Miñarro, quien le hace la esencia, ¿no? El Cristo de la Humildad, Alejandro, nos habla de como una base muy buena, porque cuando lo vemos en esa foto del pasillo que después van borrando los escultores, la madera era muy buena. La madera era una madera sin alardes, mejor dicho, con muchos alardes, pero sin nada extra. Claro, y ahí es que Buiza era muy bueno. Ahí sí, ahí Buiza de repente no necesitaba nada. La cabeza del Cristo de la Humildad, la madera, el cuerpo sin policromar, lo que pudimos ver en su momento, era una obra excepcional. ¿Qué pasó? Que las intervenciones de Berlanga y del maestro Miñarro hicieron que el Cristo cobrase una personalidad totalmente inaudita dentro de la obra de Buiza. El color no tiene nada que ver, incluso a pesar de que la corona de espinas es más aparatosa o igual de aparatosa que lo que hace Buiza habitualmente, aquí sienta bien, porque además como mucho más natural se podría quitar prácticamente, y este Cristo seguiría contando muchas cosas, ¿no? Hemos hablado de otras obras que quizás les costaría construir un relato sólido de su propia realidad, ¿no?
El Cristo de la Humildad, nosotros los comentaremos, Alejandro, claro, no deja de ser sevillano y no deja de ser buiza, ¿no? Y se entiende muy bien. Es una obra que se entiende muy bien y, por supuesto, funciona muy bien con la piedad popular, ¿no? Es que las obras de buizas encantan al pueblo, a la sociedad, porque entiende que es como que es la manera de acercarse a la divinidad, ¿no? Pero quizás este es el Cristo más devoto que tiene Buiza, porque también es el Cristo más dulce. Claro, que es un Cristo muy limpio, es un Cristo, lo que estamos comentando, Alejandro, es un Cristo muy limpio, es un Cristo donde ya no necesita todas esas cosas, es un Cristo de cuerpo entero, con lo cual tuvo que hacer de cuerpo entero y resto. Aquí no podía poner la excusa de decir voy a hacer la cigarrera de Sevilla o el corona de espinas de Córdoba, ¿no? Aquí tenía que hacer un cuerpo lo más erguido posible, utilizando cierto clasicismo en la obra de la... porque es que no le cabía otro tipo de cosas. Digamos que fueron un cúmulo de circunstancias en la propia materialidad de la obra, la iconografía, el encargo, donde todo se creció, ¿no? Hizo un desnudo muy bonito, pero sin recrearse morbosamente en el cuerpo, ¿no? También llama la atención sobre cómo los sectores más conservadores de repente se escandalizan cuando el Cristo aparece con la clámide, cuando tiene un tratamiento anatómico como muy bonito, ¿no? Tenemos que poner en valor los valores escultóricos, porque además está muy bien pintado y le funcionan muy bien los colores. Y no es nada homoerótico. Aquí no hay un uso del cuerpo como hemos visto en otras escuelas, por ejemplo en el siglo XXI, donde el cuerpo se utiliza de manera muy morbosa, ¿no? El Cristo de la Humildad de Málaga, claro, es que funciona muy bien, porque en cierta manera se ha liberado también de todo eso, pero hereda la parte buena de la tradición clásica, del desnudo masculino, etcétera. Todo eso lo podemos ver aquí, ¿no? Es un Cristo de proporciones grandes, es un Cristo que cuando lo tienes cerca como que gana muchísimo empaque, ¿no? Esto será el alter ego totalmente diferente del Santo Suplicio de los Palmas. Cuando nosotros lo podamos comentar en nuestro próximo Incienso y Mar, Alejandro, veremos que son en la noche y el día, y que además dos obras que están en la producción final de los escultores, ¿no? Son dos obras que nos hablarán de la manera de entender, de relacionarse, de afrontar el arte y la escultura en los periodos finales de su vida, ¿no? A la una de la otra son realidades totalmente diferentes, ¿no? Volviendo al caso de Buiza, ¿no? Claro, de repente aquí nosotros en la Iglesia de la Victoria de Málaga podemos trazar una trayectoria del escultor que abarca desde el año 48 a los años 60 a los años 80, ¿no? Prácticamente tenemos intervalos de 20 años entre cada una de ellas para entender esa calidad, esa Virgen de la Caridad que llegó de allí un poco y nadie no le echó cuenta, no tuvo trascendencia en el arte de la escultura malagueño, hasta que de repente la Virgen de la Caridad cobra su espacio, y ese espacio será los años 60 que vienen codificados por esa tradición impuesta de lo mejor con intereses económicos de los corredores de las casas sevillanas, ¿no? Entonces de repente tenemos en Málaga también ese crucificado de la Victoria que nos hace de epicentro de la obra de Buiza en los años 60, habían pasado ya casi no 20 años, pero unos cuantos, desde la Caridad, y saltamos de nuevo a comprender el Ecce-Homo de Málaga, el Cristo de la Caña, como en el periodo final de Buiza, de nuevo esa relación tan intensa que tuvo Buiza con la ciudad de Málaga, donde fue capaz de encontrar un arte, su arte fue capaz de encontrar una beta totalmente artificial, porque esa beta de trabajo fue artificial impuesta, pero que funcionó perfectamente y que sigue funcionando en la actualidad, Alejandro.